Muy buenas noches. Agradeciendo sinceramente el que ustedes hayan acogido esta invitación de la Biblioteca Juan Bosch, de la Fundación Global, de Radio Funglode y de todo el equipo que organiza Música entre Libros. Hoy estaremos compartiendo con 3 destacados periodistas de la comunicación del espectáculo. Estaremos hablando sobre periodismo y espectáculo, un conversatorio para tratar de entender cómo funciona todo ese mundo artístico a través de la comunicación y de los medios. Compartiendo con Joseph Cáceres, con Zoila Puello y con Carlos Batista. Para nosotros, sinceramente, siempre es un gran regocijo el poder contar con expertos de la talla de estos 3 destacados comunicadores y sobre todo siempre agradecer el que Máximo Jiménez articule estos encuentros que nos permiten pues conocer a profundidad un poquito el devenir, la vida y todo lo que es el quehacer diario de estos comunicadores. Para nosotros siempre darles la bienvenida y en esta noche húmeda que tenemos, yo no lo diría la noche, sino todo el día húmedo. Y qué bueno y que podamos aprovechar y valorar el esfuerzo que hacen cada uno de ellos para estar aquí y para apoyarnos en esta iniciativa. Muy buenas noches y bienvenidos. Buenas noches a todos. Gracias, como dice Aida, por acompañarnos. Sé que hoy es ha sido un día bastante difícil, pero bueno, siempre este gran esfuerzo de parte de la institución, de Funglode, de la biblioteca, pues valoramos que ustedes nos apoyen en cada una de estas entregas. Y este es un encuentro muy especial para mí. Yo sé que para ella también, pero para mí mucho más porque son figuras, invitados que nosotros ni pensábamos siquiera, ni soñábamos con estudiar periodismo, mucho menos involucrarnos en el periodismo de espectáculo cuando esta gente ya nos daba cátedra a nosotros de ese quehacer que se ha ido diversificando aquí en República Dominicana y a nivel internacional también. Bienvenidos José, Zoila y Carlos. Bueno, pero yo creo que lo que debemos hacer es pasarle los micrófonos y a ellos que comiencen a contarnos un poquito ahí de sus inicios, de cómo ha ido más o menos evolucionando la parte del periodismo ahora con el advenimiento de las redes sociales y todo lo que ha sido este mundo digital también. Y vamos a dar lo que sean ustedes, que vayan conversando un poquito y luego el público se integra y participa y hace preguntas con relación a sus casos particulares, experiencias y el tiempo que tienen ya, que bastante ya, Carlos, así es que ustedes vayan narrándonos un poquito de las experiencias y la trayectoria de cada uno. Así que bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, yo le doy el micrófono a José Cáceres porque cuando yo comencé la farándula, ya José era la celebridad del espectáculo. No, porque él me puso más viejo de la cuenta. No exagere, porque él exageró. Exageró. ¿Cómo es? Un poema. Que cuando él no había nacido ya nosotros éramos famosos. Si hubiera sido, si es Fanny Santana o Magda Florencio, se hubieran parado y se van. José Cáceres, yo encontré a José ya famoso. Claro. Y Zoila me encontró a mí. Exactamente. Entonces viene en orden, ¿verdad? Usted comience con de mayor a menor. Querido padre. Periodista. No, lo que pasa es porque yo comencé tarde. ¿Verdad? Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo creo que yo he sido periodista desde niño, porque en el sector de María Auxiliadora, donde crecí, donde desarrollé, fundé un periódico que se hacía a mimeógrafo. Quizás mucha gente de este tiempo no sabe lo que es un mimeógrafo, porque era un aparato reproductor de hojas que uno estampaba, escribía en ella. Sí, y entonces, como una fotocopiadora rústica, pero que era como una pequeña imprenta. Y uno, en gran medida, hacía periódicos que lo grapaba, le ponía una grapa
y lo salía a vender en el barrio. Se llamaba La Crítica. Ahí empecé, yo creo, a ser periodista. Algo que luego continuamos desarrollando cuando, a raíz de la revolución de abril del 65, un técnico de Raintel nos construyó un pequeño transmisor y teníamos entonces una estación de radio en la casa. ¿Cómo? Que abarcaba solamente 4 cuadras, y con la situación que se daba en esa época de que todas las emisoras estaban fuera del aire y solamente estaba la voz de la OEA, la voz constitucionalista, la de San Isidro, Radio San Isidro, nosotros de Comparones sacamos nuestra emisora poniendo música con una antena de un carro en el techo, que era lo que nos permitía radiar, hacer la emisión. Y recuerdo que hasta del movimiento Fragua fueron y nos pidieron que iban a echar un discurso a favor de los constitucionalistas y toda esa efervescencia de la juventud, que nosotros pues poníamos esos discos como lo que ven ustedes acá, los long play, era la música que poníamos de la época. Y todo iba muy bien, hasta que en una ocasión, ahora como estamos en estos días así lluviosos, un rayo cayó, lo cogió la antena, prendió el equipo y se iba a quemar la casa, y ahí se acabó la emisora. Usted se va para su emisora, pues, me mandaron los viejos, ya tú sabes, porque fue un fuego que se iba a quemar la casa, por estar yo inventando. El viejo mío era militar del ejército, estaba en la revolución metido, peleando. Pero la vieja que estaba encargada de la situación, pues, me dijo que hasta ahí llegaba esa estación de radio. Pero fueron unos inicios así, como de juego, de experimentando lo que podíamos nosotros con el tiempo hacer. Y estudiábamos entonces comunicación. Recuerdo que nos inscribimos, Tony Raful, en el Instituto Dominicano de Periodismo, que fue donde hice mi primer aprendizaje. Creamos el primer periódico mural que había en la escuela. Y estudiando periodismo, pues también hacía actividad teatral, estaba en el teatro, trabajaba como secretario de la Oficina de Difusión Tributaria de Impuestos sobre la Renta, hoy Impuestos Internos. Y de repente, la doctora Otilia Rutinel Domínguez, la mamá de Tunti Rutinel, que dirigía la revista Difusión Tributaria, se fue con Augusto Lora a apoyar a Augusto Lora en pleno gobierno de Balaguer en esa época, y la cancelaron del cargo de directora de la revista Difusión Tributaria. Y de repente la revista Céfala me buscaron a mí. Oigan esto, en esa época solamente habían 3 locales de impuestos sobre la renta que tenían aire acondicionado, entre ellos la oficina de la revista, con 2 secretarias. Y me hicieron cargo de una revista especializada, señores, en leyes, en impuestos, leyes impositivas. Yo de repente, ante esa responsabilidad, pero ven acá, yo no conozco tanto sobre la materia para estar al frente de esta publicación. No, usted lo va a hacer. Vemos que usted está estudiando comunicación. Me auxilié de todos los licenciados que conocían de eso. Lo que hacía yo más bien era corregirle los trabajos que hacían para la revista. Y ahí arranca también la etapa. Entro por la puerta grande en la comunicación dirigiendo una revista que no era de arte. Oigan esto. Ocurrió que a raíz de que estaba haciendo actividad teatral, bueno, el doctor Leonel Fernández, a la sazón, era encargado de cultura del Club Mauricio Báez. Y una pieza de teatro que escribimos y que fue premiada así como pieza teatral del año 1970,
Leonel nos llevó al Club Mauricio Báez a presentar esa obra y nos rodeó la policía. Salió en el Nacional porque Cabito Gotró estaba ahí viendo la obra y Luis Fernández, y publicaron a 5 columnas que nos había rodeado la policía porque decían que era una pieza subversiva en contra del gobierno y todo eso que se planteaba en esos tiempos. Entonces, a raíz de que yo estoy haciendo actividad teatral, que participo en un festival internacional de teatro celebrado en Manizales, Colombia, Freddy Gatón Arce, que era director del periódico El Nacional y a la vez director de la Escuela de Comunicación Social de la UAS, hicimos amistad. Y ocurre que al regresar aquí al país luego del festival, se plantea la situación de que yo podía escribir una columna en el periódico El Nacional. Y llego al Nacional, imbuido con todos mis criterios sobre teatro, y Freddy me abre espacio en el periódico, pero me dice que él no quería que yo le escribiera de teatro, que el periódico necesitaba la cobertura de arte popular, que había un merenguero que estaba atronando en ese tiempo por todo lo alto llamado Johnny Ventura, y me puso como tarea que fuera a buscar a Johnny Ventura y le hiciera una entrevista. Bueno, asumimos el reto y aprovechamos un domingo que estaba Johnny tocando un pasadía en el Club de la Manicera, en la Máximo Gómez, y fuimos a entrevistar a Johnny. Y Ventura, que tenía el merengue súper pegado, el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo, nos dio el detalle de que ese merengue lo había escrito él inspirado en un discurso de Peña Gómez, que lo había dicho, que el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo, y que sacaron un merengue de eso. Cuando yo llego con esa información que no se conocía, que el tema se derivaba de ese discurso de Peña Gómez, el periódico me dio 5 columnas, un despliegue a toda página de esa noticia, y ahí empecé yo mi trabajo en la comunicación de arte, del brazo de una información que me dio Johnny Ventura hace 43 años, y aún estoy. Contrario a José, a mí nunca me inspiró el periodismo realmente. Entré por accidente en mi campo, por ejemplo. A eso sí, yo era excelente lector de libros. Escribía muy bien también. Y de alguna manera en los campos uno se involucra en las actividades artísticas. Y en ese entonces había un corresponsal del Caribe, José Labor se llamaba, él murió. Al trasladarlo a él para acá, él me dejó a mí como corresponsal allá. Y de repente noto que las informaciones que mando me las destaca mucho y eso me estaba gustando. Pero mi sueño era ser arquitecto, o cuando no abogado, ¿no? En eso el Caribe me mandó a buscar para acá porque en esos tiempos de Balaguer, yo soy muy joven, pero en esos tiempos de Balaguer también las bandas coloradas era que le llamaban, y todos esos militares me tenían al grito. Y hasta que el Caribe me trajo para acá, y de aquí, bueno, me fui para allá, para la Unión Soviética a estudiar, pero cuando regresé, yo trabajaba en Radio Popular, en Radio Popular. Y Pablo Jerez tenía una columna de farándula que estaba compitiendo contigo. Digo, no competía a nivel, los niveles de lectoría eran los tuyos excesivamente más altos. Pero porque la última hora en eso era nuevo. Pablo Jerez lo hace jefe de redacción y me envía a mí, me manda a buscar a mí, que ya había escrito unos reportajes en la revista Ahora,
de Roselena Brito, que recuerdo que fue, y dirigía la farándula en la revista Ahora. Y me da su columna y le pone el escenario. Con el permiso de José, era la mejor columna que se ha hecho en el periódico. Aunque él era el maestro, porque para mí, no porque esté aquí, siempre lo he dicho, para mí el que más sabe de farándula y escribe mejor de farándula es José Cáceres. Incluso el éxito mío vino porque nunca traté de imitarlo. Siempre lancé un estilo diferente. Pero yo era un periodista serio, de temas serios, analista político, de fuente. Y hacía esa columna también, pero como pasaba mucha mala noche en ese entonces, nunca pude hacer el horario en el periódico, hasta que un día el director me dijo, quédate con tu farándula. Yo no lo sentí como una degradación, porque realmente la farándula estaba degradada. ¿Entiendes? Pero de repente dije, aquí voy a ser el mejor periodista. Aunque no lo llegara a hacer, pero es por lo menos la meta que hay que trazarse. Yo le decía, le voy a demostrar a los otros periodistas serios que yo voy a ser más famoso que ellos. Haciendo farándula. Sí, haciendo farándula. Y con esa columna, pues se desarrolló todo. ¿Cómo lograba yo el respeto con los artistas? Ya yo se lo tenía, pues, por su forma tan directa y a veces ácida de escribir. Pero, ¿cómo yo logré el respeto con los artistas? Porque los artistas no respetaban. O sea, cuando estaban comenzando, van a buscar la entrevista, pero después que pegan, ya uno es una porquería, ya no necesitan a uno. Entonces, yo logré el respeto con los artistas, pues yo dije, mira, pensando yo en voz alta, ¿no? Allá, digo, mira, yo tengo que ser tan famoso como los artistas. Tan famoso. Y tracé una estrategia. Bueno, Zoila está ahí, que estábamos juntos, ella estaba en el litigio ahí. Había que hacer cita para verme a mí. Los artistas eran que tenían que pedirme cita para verme. Entonces, eso se fue regando. Dije que yo era difícil, porque hasta el sol de hoy dice que yo era difícil. Y comencé a escribí 2 libros, por cierto, los veo que están aquí, imagínate. Son los mejores libros que han aparecido en el mercado. Pues sí. Y dije, voy para la televisión. ¿Sabes por qué? Porque una vez, Pochi Familia, a quien yo de alguna manera ayudé en su carrera, porque cuando si todo el mundo lo acababa, yo era el único que veía algún nivel de talento y futuro en él. Hasta que llegó al Estadio Olímpico y llenó con los coquitos todo eso que yo era. No era de artista, que yo era relacionador público. Yo trabajé para Barcelona. ¿Verdad? Cuando estaba Chicheo allá, creo que Julio. Y de alguna manera me pusieron en la estrategia, en la asesoría de la comunicación para, pues, se pegó. Llenó eso y entonces se volvió loco. Comenzó a comer fino en los restaurantes, se levantó una argentina, se volvió loco. Ya no me hacía caso. Entonces yo en el periódico, yo dije, así la cosa. Y dije, voy para la televisión. Cuando eso yo creo que lo único que sabía de televisión era José Cáceres. Porque él inició en todo, él es el pionero en todo. Ya era una estrella de... Hasta ya en Bow. Todo, este pueblo hizo todo. Yo digo, yo voy para la televisión. Voy para la televisión. Óigame. Y hoy, para resumir la historia, hoy, aunque ustedes no me lo reconozcan, porque hay gente también que no le gusta reconocer las cosas, no hay un artista aquí que se conozca más que yo. ¿Es así o no es así? Es verdad. No hay un artista aquí que diga que tiene el nombre por encima de mí. Bueno, que cada uno en su arte, ¿verdad? Pero le tiene ya a uno un gran respeto. Porque uno de alguna manera nunca lo necesité. En esos tiempos se hablaba mucho
para darle el turno a Zoila. En esos tiempos se hablaba mucho de payola. Y si alguno de ustedes a mí me dio una menta o un vaso de agua, así me lo dieron los artistas a mí, porque ni siquiera yo me cuidaba hasta de no trabajar con ellos, porque como uno era tan crítico, diferente a la crónica de hoy, pues son épocas diferentes. Nosotros creamos una crónica revolucionaria que incluso incidía en el espectáculo. Y yo sé por igual, generalmente nosotros decidíamos qué tema pegaba o no pegaba de los artistas, o a cuál subir o a cuál bajar en esa época. Y no es una exageración, fue que la farándula tuvo un dinamismo tan grande, no a nivel de los reportajes, sino de los columnistas, ¿verdad? Porque todos eran críticos y muchísimos eran ácidos y muy violentos. Y hasta que dije, bueno, voy a estar en la farándula hasta que encuentre el pie de amigos, pero siempre pensando en que mi paso por la farándula no iba a durar una eternidad, hasta que me dediqué a la diplomacia, a la televisión y a todas esas cosas. Zoila. Hey. Bueno, yo me inicié en 1983. Recuerdo que Pablo Jerez, no importa. Pero ya ellos confesaron que tuvieron primero que yo. Y para mí fue una experiencia muy hermosa porque yo estaba en la Secretaría de Educación, en el Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones, y me encuentro con Pablo Jerez porque estaba haciendo un curso en el Dominico Americano y me dice, pero ven acá, ¿tú no estudiaste periodismo? Digo, sí. Dice, pues vámonos por última hora. Llego última hora y con quien me encuentro es con mi hermano aquí, y de verdad que yo no conocía nada en el mundo del espectáculo, nada. O sea, yo entré al medio y no sabía nada absolutamente de lo que se movía en el ambiente. Me encuentro con Carlos, ahí comencé a conocer, ahí llegaba Luis Medrano, ahí llegaban Los Kentos, ahí llegaba Viquiana, ahí llegaba Olga Lara, Silvano Lora, Elsa Núñez, porque Última Hora era el periódico, junto al Nacional, los líderes de la tarde. Entonces, yo fui aprendiendo ahí, comencé a aprender. Un día voy, cruzo al listín y estaba don Luis González Fabra dirigiendo la revista Escala, que era el director. Y me paro, yo soy, como Vanilés al fin, yo soy muy organizada. Y veo ese escritorio full de invitaciones. Y le digo, don Luis, usted me permite, después que converso con él, no se lo di el primer día, sino como al tercer día. Don Luis, ¿usted me permite que yo venga un día y le arregle el escritorio? Y me dice, ay, claro que sí. Y me pongo a arreglar el escritorio y me dice, ven acá, ¿tú no eres periodista? Digo, sí. ¿Tú te atreves a hacerle una entrevista a Yasmín Osquillo? Digo, claro que sí. Dice, mira, por la forma en que me lo dijiste, te voy a pagar a 25 pesos la entrevista. 1983, calculen ahí. Yo ganaba 150 pesos en la Secretaría de Educación. Y me dice, bueno, le hago la entrevista a Yasmín. Al otro día me dice, ¿tú te atreves a hacerle una entrevista a Sonia Silvestre, que se le están olvidando las canciones? Sonia tuvo una época que comenzaba a cantar en los shows y se le olvidaba. Digo yo, sí. Al otro día me pone otra y yo le dije, como buena vanileja, yo dije, ay, pero espérate, 4 son 100 pesos. Yo le puedo hacer, aparte de la que usted me diga, buscar alguna, porque Carlos Batista tiene muchas relaciones y va muchos artistas para allá. Dice, claro, porque a Última Hora estaba atrás en el listín. Dice, sí, don Rafael, ahí estaba Fumel, Omar estaba en el listín como editor de espectáculo, pero vivía haciendo desórdenes, iba a tocarle los camerinos a Luchi Vicioso, a los artistas de la época, y me dice, sí, se volvió loco la farándula, porque esto aloquetea a la gente. Si esto usted no tiene los pies sobre la tierra, esto lo aloquetea. Y viene y me dice, don Rafael me está observando, y me llama un día, como los 2 meses, yo estaba en la revista Escala, y me dice, venga acá, venga, quiero hablar con usted. Y cuando yo voy me dice, miren, hágame la guía del fin de semana. Y yo me quedo, guía del fin de semana. Y salgo y le digo, don Luis,
don Rafael me acaba de decir que le haga la guía del fin de semana. Y dice, ¡ay! La primera editora de espectáculos prieta que va a tener este periódico. Digo, ¿qué? Y me dice, eso eran, señores, las 5 de la tarde. Y yo salí y me dice, no, y cogí por donde Carlos Batista y le digo, Carlos, don Rafael me mandó a decir, sí, eso es la guía, lo que sale siempre, lo que yo publico. Dice, ay, Carlos, don Rafael me dijo, dice, no, pues está bien. Yo salí del periódico, yo vivía al frente del listín diario. Yo salí a las 3 de la mañana. Porque en ese tiempo estaba en el escena musical 40, 50 orquestas, 30 solistas, habían una diversidad que era una página en el listín que se publicaba. Entonces, la actividad de los fines de semana de los artistas. Yo salí a las 3 de la mañana, hice mi cosa. Al otro día cuando llegó al periódico, mandaron a buscar de personal y me nombraron en el listín como editora. Digo, bueno, Carlos, me acaban de nombrar en el periódico. Y dice, Carlos, no te apures, yo te doy las herramientas. Y a Carlos Batista tengo que decir esto públicamente. Lo adoro, lo respeto, lo quiero porque fue mi maestro. Me sentó y me dijo, mira, esto, ten cuidado con este personaje, con este y con este. Cumple con tus actividades, a tus cosas bien y esto. Y me corregía mis primeras columnas. La primera semana, don Rafael me vio la columna, ya Carlos Batista la había chequeado, por supuesto, y me dijo, me dejó una semana y yo se la llevaba y me dijo, me encantó lo que está haciendo. Lo único que te voy a decir es que no le amargue el café a nadie por la mañana. Porque contrario a los periódicos de la tarde que eran polémicos, el listín era una línea suave. Entonces, a partir de ahí, comencé a trabajar en el listín. De yo se puedo decir, y quiero agradecerle a los dos públicamente, que fueron mis maestros. Mis maestros en el sentido de que yo no tomaba vacaciones. Yo tomé en el listín vacaciones se puede decir como a los 12 años de estar en el periódico. ¿Por qué no tomaba vacaciones? Porque nosotros vivíamos en un avión. Todos los fines de semana nosotros estábamos en una actividad. Cada vez que yo iba a pedirle a don Rafael permiso los jueves, me decía, es que tú vives fuera y vienes aquí a pasarte 2 o 3 días, porque era una época de oro. El periodismo, años 80, 90, fue la época de oro del periodismo. Almanza me dice siempre, te fuiste del listín, te llevaste los viajes, la flor y los regalos, porque era una época en que había una confraternidad hermosísima entre artista y periodista. Había respeto, había una relación muy hermosa y había una diversidad de artistas de todas las gamas y todos los colores. Y nos tocó, y ellos no me dejan mentir, nos tocó una época donde el artista había muchos valores y sobre todo uno bregaba con una pléyade de artistas buenos, Juan Luis Guerra, Michael Camilo, Ángela Carrasco, Charitín, Johnny Ventura, Rafael Solano, Nini Cáfaro. O sea, había formación hogareña, aparte de que nos visitaban toda la semana. Aquí estaba desde José, Paloma San Basilio, Rocío Jurado, Rocío Dúrcal. Había una gran cantidad de artistas, los ballets de Moscú, los ballets de Estados Unidos. O sea, había una gran cantidad. La época de oro del espectáculo fue esa época que Dios nos dio la oportunidad de disfrutar. Entonces, con ellos, yo decía, ¿y cómo yo voy a coger vacaciones si Carlos no coge vacaciones? Porque había una responsabilidad. Y a ustedes, los jóvenes que están estudiando esta carrera, esto hay que amarlo, esto hay que quererlo, porque hay que educar a través del trabajo que uno hace. Y sobre todo, la noticia no se crea, se adorna, porque la noticia es. Usted le puede agregar, quitar, pero el periodista no inventa la noticia. Y sobre todo, si usted respeta al artista, va a haber un respeto mutuo. Se puede criticar con altura. Y aprendí de ello eso, a criticar, para que no lo desmientan, ni te hagan mentir. A mí, gracias a Dios, en todos los años que tengo de carrera, nunca me han desmentido, ni a Carlos también. Es un boicot que hay. Porque realmente el periodista tiene el deber de informar, enseñar y educar. Gracias. Aprovechar que estamos hablando justamente de esos años de gloria de la música y del arte en la República Dominicana. ¿A qué ustedes entienden que se debe
que ahora no haya esa proliferación de artistas en el país, o que en el país no haya ese flujo de buena música? Lo pregunto así porque ustedes han llamado los 80 como los años de gloria de la música a nivel nacional. La música urbana tiene un gran valor. No hay un ritmo popular de aquí o de fuera que no se haya desarrollado en una tormenta de crítica. Por ejemplo, cuando el merengue comenzó, nadie quería saber, mucha gente lo criticaba porque era una música mala. Cuando la bachata comenzó, que comenzaron en el mismo mes y en el mismo año, comenzó, también la criticaban porque era una música mala. El dembow, y miren hasta dónde que han venido remontando las edades y los años. El dembow, la música de calle que comienza ahora, que hoy muchos la critican, dentro de 2 o 3 décadas será una música que va a estar vigente, porque es una expresión del mismo nervio melódico dominicano. Y muchos dirán, ¿cuándo comienza a debilitarse la producción musical en la República Dominicana? A mi entender, cuando entra la época del CD, del DVD, ¿cómo le llaman? Porque antes eran discos de eso que había. En 45, ¿verdad? En 33, revoluciones. No con ese fonógrafo, sino o vitrola, como le llaman, sino en aparato, ya más moderno. Pero al caer el CD, también cayó la industria del disco. Cerraron toda la fábrica prácticamente, porque ya en la medida que el CD se fue imponiendo, cerraron por la mayoría de las fábricas que eran las que fabricaban aquí, y entonces casi todos los artistas fabricaban con su dinero porque vendían discos. Y esos discos también hacían fiestas y se pegaban. Y habían casas internacionales, empresas de compañías internacionales que le grababan a todos los artistas de aquí. Casi todos tenían una representación internacional. Y todavía esa generación de músicos está ahí. Uno murió, uno ha muerto, otros se han enfermado, otros han desaparecido. Pero la gran mayoría que ha perdurado precisamente por aquella calidad. ¿Sucederá con lo de ahora? Bueno, ya eso es el futuro que lo decidirá. Se habla de los años dorados, de la época de oro, de la música. Y sale un grupo de merengueros de los 80 que son los que hacen las turnés, las giras, de que representantes de esa época que fue, hay que decirlo, la más grandiosa que ha tenido el arte en sus diversas manifestaciones, esos 80. Pero nosotros somos también corresponsables de esos años 80. Nosotros somos también los años dorados, porque si no hubiese sido por el trabajo que se hizo en la comunicación, apoyando a esos artistas, que teníamos columnas, páginas, suplementos, la llamada revista Escala, Galería, programas de radio, dedicado completamente a apoyar el talento artístico criollo. O sea, toda una labor que se desarrolló en la comunicación, aliada a esos artistas que eran más que los que hay ahora, y todos tenían cabida siempre en los medios que teníamos en nuestras manos, como colaboradores, apoyando siempre sus manifestaciones, creando un premio como creamos ese premio precisamente, el Casandra, hoy soberano. El Dorado. El Dorado también estuvo. O sea, hubo todo la articulación de elementos, de programas, un diseño, una plataforma que había junto con las casas disqueras y la misma radio, que pese a todas las críticas que se formulaban en ese entonces, contribuyó la radio para que ese movimiento se mantuviera, porque era una radio nacionalizada en gran medida,
que usted recorría el dial y habían 30 emisoras tocando merengue y se podía lograr un éxito musical solamente con la radio, que hoy no existe. Ustedes ven cómo acontece que las emisoras ahora son habladas, las emisoras son ahora focalizadas, algunas que digamos, hasta emisoras en francés hay, emisoras religiosas, estaciones de radio también que difunden en la mayoría de las veces música foránea, y ya la música tropical está ausente en gran medida de la radio. Las que quedan son muy pocas. Entonces todo ese fenómeno que se da cuando se produce la situación de que se va como de alguna forma sectorizando todo, desaparecen las casas disqueras, que eran las que apoyaban a los artistas. Y aquí estaban inclusive las multinacionales. Aquí había representación de CBS, de la RCA, tenían sus oficinas acá, que después luego se marcharon, alegando, sí, Sony Disco, alegando que la piratería, sí, de Belve, de Venezuela, todas las casas disqueras estaban acá. Entonces todo eso propiciaba el hecho de que el auge que se experimentó en esa época estaba respaldado por programas de televisión que fueron emblemáticos, por los periódicos, las columnas, las revistas, los programas de radio también. Y todo eso contribuyó a que ese auge se produjera. Evidentemente hemos caído ya en otra etapa donde ya ni somos tan necesarios, hay que decir, y hay que admitirlo. Ya nosotros no tenemos la facultad con el movimiento que hay ahora, de determinar cosas como antes, porque los denominados urbanos han encontrado sus medios de ellos hacer su promoción vía las redes sociales. Graban en estudios hasta caseros que hacen ellos, con la tecnología y las facilidades que hay ahora. Se promueven a través de las redes sociales. Y no le importa que usted le escriba o lo critique, lo que usted diga, ya a ellos no le interesa eso, porque tienen la manera de cómo llegarle a su público, a su gente. Aparte de que ya también uno tiene que actualizarse para no morir en el intento con la competencia. Porque antes uno tenía que, cuando iba a un espectáculo, al otro día, esperar el listín o el nacional para saber si un espectáculo fue exitoso con la crónica que nosotros hacíamos. Hoy día, la gente toma su fotografía con los celulares y antes de que uno lo diga, ya ellos dicen si fue un fracaso. No, porque retratan el ambiente ahí de si hay gente o no. Claro. Si se cayó un artista, ya no hay que esperar que uno lo diga, porque ya en las redes sociales está el estrellón que se dio Fefita la Grande, por ejemplo. Entonces las cosas han cambiado y obligan a uno replantearse en cuanto al oficio y el trabajo que tenemos en la comunicación, porque ya los medios digitales, las redes sociales, los reporteros espontáneos que andan en todas partes compiten con uno. Claro está, uno tiene que mantener el crédito, el profesional de la comunicación siempre será el preferido al momento de buscar una opinión o una reseña cimentada sobre datos reales o con criterio. Y son de las cosas que uno tiene necesariamente que asumir en este tiempo. Que ya como en el Nacional yo recuerdo, una noticia que ocurría hoy, la guardaban para mañana. Cuidado, no, un palo vamos a dar mañana, se podía guardar. Y la primera plana era un secreto. Era en un cuartito solamente el directorio, el jefe de redacción y alguien más veía qué era lo que se iba a poner en la primera plana. Porque se podía filtrar y a última hora podía cogerlo y entonces le daban un palo. Era así que había ese celo. Ya no se puede guardar nada. Ya no se puede guardar nada. Al que coge una noticia ahora mismo y la guarda para mañana para publicarla en el Listín o en el Nacional o los demás medios, preso por la Guardia Mon con todo lo que sube al instante en las redes sociales.
La verdad es que muchísimas gracias. Hay que repetirlo esto después. Sí, definitivamente, Máximo, porque la historia y el conocimiento acumulado, eso no se improvisa. Esas son las vivencias, es el día a día de cada uno de ellos. Y en el medio de la jocosidad, pues uno siempre aprende algo, claro, y se da cuenta del valor de lo que es un periodista, verdadero periodista. Y sobre todo en estos momentos en los que estamos hablando de una comunicación dirigida, tú sabes, entonces es importante esa percepción de cada uno de ellos, que tengan esa visión clara y ese rol y esa responsabilidad clara de lo que se supone que deben hacer ellos como comunicadores y lo que deben transmitir a ese público receptor. Claro que sí. Señores, muchísimas gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros invitados. Así que